nueva temporada de Regiones, el programa conjunto de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, el diario La Estrella y Soy Valparaíso. Igual que la temporada anterior, cada semana, en cada edición, vamos a llevar hasta su hogar la historia de una destacada mujer de nuestra región. Por cierto, este primer programa no va a ser la excepción y conocemos a nuestra invitada a partir de la siguiente nota introductoria. Confianza que cambia Chile. Con este eslogan, Beatriz Sánchez pretende conquistar a la ciudadanía desencantada del mundo político. Desde su labor como periodista, puso un jaque al poder, lo que la motivó a lanzarse en esta campaña que ha remecido el escenario presidencial. Beatriz Sánchez, nacida en Viña del Mar, casada hace 28 años y madre de 3 hijos. Es conocida por su trayectoria como periodista en el mundo radial y actualmente candidata a la presidencia por el Frente Amplio. Ha desarrollado su carrera en distintos medios, tanto radiales como televisivos, pasando por Radio Bio Bio, Cooperativa, ADN Radio, Hora 20 y Radio La Clave. Último trabajo congelado por sus nuevas aspiraciones. Beatriz Sánchez ha desarrollado un perfil crítico, de carácter fuerte y persuasivo, combinado con matices de cercanía. Por su calidad de periodista, ha recibido reconocimientos como Mejor Periodista Televisiva año 2014 por la Universidad Adolfo Ibáñez y el Premio Raquel Correa año 2016 por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile. Beatriz es una mujer de opinión definida, es feminista y está a favor del aborto libre. A pesar de haber rechazado la idea de llegar al Poder Ejecutivo en primera instancia, estas son las aristas que hoy la caracterizan como candidata presidencial. Bueno, y ahora sí estamos, querida Karen, con nuestra invitada. Muy bienvenida, Beatriz, a este Muchas gracias. primer programa de la nueva temporada. Sí, estamos ya cumplimos un año. De estreno entonces. Estreno, sí, muy estamos bien. abriendo la temporada 2017, así que muy bienvenida, muy felices con Karen acá de tenerte aquí. Muchas entre gracias, colegas, igual. ¿verdad? Sí. Pero en un nuevo rol. Así es. Justamente partiendo, digamos, por ese nuevo rol, hace un tiempo atrás a ti te tocó entrevistar a quien hoy es tu contrincante, ¿verdad? Alejandro Guillé, y una de las preguntas que tú le formulaste es, bueno, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente estar ahora del otro lado? Te devuelvo entonces la pregunta, ¿qué se siente de estar ahora del otro lado? Y muchas veces ser el flanco de críticas que incluso han llegado a cuestionar tu rol como periodista y a decir incluso que tomaste esto como una suerte de trampolín para posteriormente lanzar tu carrera política. Se siente raro al principio, como que yo me sentaba, se supone que a responder y como que hacía las preguntas. No, nunca tanto, pero se siente extraño, porque yo creo que uno no asume un rol como este de manera inmediata. O sea, como que yo dejo el periodismo, entro a una carrera política y me transformo. Yo creo que las cosas nunca son así. Yo no vivo un proceso. Yo creo que fue un proceso, o estoy todavía a lo mejor viviendo un proceso de convertirme en precandidata presidencial. Hablar, por ejemplo, desde otro lugar. Antes me representaba a mí misma, ahora represento a más personas y eso y es una responsabilidad que cae sobre uno. Así es que sí, es un proceso. Ha sido súper interesante, sí. Yo no sabía muy bien a qué me iba a enfrentar porque yo nunca he militado en un partido político, entonces no conocía muy por dentro lo que son las dinámicas políticas, las dinámicas de partidos o de movimientos o de un conglomerado. Pero ha sido muy grato todo, me lo han hecho grato además los equipos con los que estoy trabajando, así es que ha sido, miren, lo pongo así, no estoy echando de menos el periodismo. ¿Pusiste alguna condición? Te lo pregunto porque el año pasado cuando te entrevistamos como periodista, tú decías que cuando llegaste a la red habías puesto algunas condiciones, que no te hicieran cambiar tu look, qué sé yo. ¿Pusiste alguna condición ahora? Sí, puse una condición y que tiene que ver con algo en lo que yo creo profundamente, que es en la participación permanente de las distintas orgánicas o de la ciudadanía. Entonces mi condición primera fue que todos los pasos que siguiera esta precandidatura fueran, sobre todo los pasos a ir concretando, a lo mejor los pasos de una precandidatura fueran siempre con los ciudadanos o las ciudadanas. Primero con los militantes de Revolución Democrática del Movimiento Autonomista, después que cada uno de los distintos movimientos que fueron respaldando la precandidatura también tuvieran un proceso democrático y llegar a una primaria. Si no era una primaria legal, hoy día es posible, pero si no era primaria legal, era una primaria ciudadana. Como la que se hizo acá en Valparaíso. Digamos. Por ejemplo, con Jorge Sharp, exacto. Eso para mí es fundamental. ¿Cuánto de lo que se le criticó en su momento a Jorge Sharp hoy día puede también
afectar tu candidatura en términos de la división de la votación de izquierda. Hoy día la encuesta de IMARC te sitúa con un 11% de las preferencias, en un mes subiste 9 puntos, pero finalmente algunos cuestionan que el hecho de que tu candidatura esté ahí y tenga un cariz de izquierda termina dividiendo una votación que antes se condensaba o se organizaba en torno a la nueva mayoría o a la concertación antes de eso. Sí, yo creo que nos ha ido quedando en el espacio un poco extraña esta denominación derecha-izquierda, porque yo también me pregunto, ¿hoy día la nueva mayoría es absolutamente de izquierda? ¿Es más de centro? Hay algunos dentro de la nueva mayoría que dicen que podrían votar, si va Guillé, por Sebastián Piñera. Entonces, ¿qué es eso? Yo no sé si hoy un poco día... anacrónico quizás esta división. Exacto, yo no sé si me podría quedar en derechas e izquierdas, pero creo que hoy día el Frente Amplio se instala y está captando el interés por lo que estamos proponiendo. Creo que hay una búsqueda desde hace harto tiempo en Chile por algo distinto, incluso con la gente que vota. Voy a poner ejemplos. En las últimas elecciones presidenciales, donde se presentó por primera vez Marco Enríquez, recordemos que en primera vuelta, y eso estoy hablando de la gente que vota, ni siquiera los que no votan, en primera vuelta Marco Enríquez obtuvo un 21% de la votación. Si vamos a la elección anterior, los dos outsiders, por llamarlos así, o sea, los que no correspondían a los conglomerados clásicos, el mismo Marco Enríquez y Franco Parisi esta vez, que sacaron mayor votación respecto a una gran cantidad de candidatos, entre los dos sumaron también 21%. O sea, dentro de la gente que vota en las presidenciales hay un grupo de personas que está buscando una alternativa distinta a lo que se le ofrece habitualmente, que es el duopolio que se llama, o que son los otros conglomerados. Chile Vamos hoy día y Nueva Mayoría. Entonces hay una búsqueda política. ¿Para qué decir las personas que no votan? O sea, ellos ni siquiera encuentran sentido con votar por un conglomerado u otro. Entonces, por eso yo lo que digo es que nosotros estamos proponiendo una idea de lo que queremos para el país, una hoja de ruta, porque nada es inmediato, es como nos gustaría que Chile fuera. Y vamos a hacer las propuestas en ese orden y estamos buscando un programa participativo para que surja de la ciudadanía estas prioridades y también esta mirada sobre las distintas áreas. Entonces yo no lo pondría como que aquí estamos quitándole un voto a que yo creo que es algo que está pasando. El Frente Amplio se justifica por algo que viene pasando en Chile. Y yo creo que con eso queremos anclarnos. Ahora, en esa misma lógica de esta participación, bueno, este es un programa, lo decíamos, que destaca mujeres de región, y tú naciste, nacida y criada, como decimos acá, en Viña del Mar, pero además estudiaste en Concepción. Sí. En una época donde no estaban los vuelos low cost, en una época donde las carreteras no son como las carreteras que tenemos ahora, y donde tú misma en una entrevista, ¿verdad?, confesabas que para ti, cuando niña, ir a Santiago era casi como, no sé, 3 veces creo que habías dicho durante tu infancia. Tal cual. ¿Cómo esa sensibilidad te proyecta o se pretende proyectar y plasmar en tu proyecto de gobierno en esta línea justamente de la participación y de la descentralización? A ver, para nosotros en el Frente Amplio son muy importantes los territorios. Incluir a las distintas comunas en la representación, tanto porque las distintas orgánicas tienen presencia regional, como también por un proyecto que buscamos presentar al país. Cuando hablamos de desigualdad, que es uno de los focos importantes del Frente Amplio en sus políticas a la hora de hablar de representación ciudadana, de economía, de derechos, en fin, uno de los aspectos de desigualdad en Chile tiene que ver con las regiones. Las regiones sufren toda esta decisión centralista de Santiago y se sienten incluso en las regiones que están cerquita de Santiago, como en la región de Valparaíso, lo siente igual. ¿Para qué decir las que están en los extremos? La distancia que sientan respecto a las decisiones. Y ellos además se refieren a Chile como otro país, van a Chile, dicen muchas veces desde el sur, por ejemplo, y lo ocupan de esa manera. O hablan de las noticias de Santiago, como si fuera una sola palabra. Porque no hay noticias de otra, no son noticias nacionales, no, son noticias de Santiago. Entonces se sienten muy poco identificados. Bueno, ahí hay un sentido de desigualdad también que hay que trabajar. No solamente desde Santiago regiones, también desde regiones a las otras comunas que componen la misma región. O sea, no es lo mismo Viña Valparaíso que ir a Putaendo, a San Felipe, en fin, a San Antonio. Entonces hay mucho que trabajar ahí. Y cuando hablamos de participación ciudadana tiene que ver con eso, con que las regiones puedan tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones en muchos ámbitos importantes. Salud, porque muchas veces es distinta la salud en una región que en otra, porque obedece a ese propio entorno, al tipo de enfermedades que tienen, a la cantidad de niños y ancianos, en fin. Entonces, buscamos, la descentralización también tiene que ver con tratar de compensar esta desigualdad territorial que hay en Chile. Por eso es muy importante que haya intendentes elegidos, o sea, que haya un anclaje ahí ciudadano, que haya participación de la sociedad civil en las políticas públicas, que se tomen políticas públicas identitarias, además, que pueda haber recursos para ocupar desde la propia región y no que se ocupen desde Santiago para enviar a regiones.
Tú hablabas hace un ratito de que esta diferencia como izquierda y derecha ya ha quedado un poquito en el pasado como tal. ¿Qué diferencia hoy día, a tu juicio, el progresismo que tiene, por ejemplo, o que plantea el PPD, el Partido Socialista, incluso el Partido Comunista, con lo que plantea el progresismo que plantea el Frente Amplio? Y desde ese punto de vista, el otro día tú en una entrevista decías, yo quiero reivindicar la retroexcavadora, no puedo decir esa palabra fácilmente. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que yo ocupaba ese término en el sentido de que se trata de demonizar cuando uno habla de un proyecto de país distinto. O se trata de demonizar cuando uno dice queremos un cambio de modelo. ¿Hay miedo al cambio? No, no es que sea miedo al cambio. Creo que se trata de instalar como que se quiere destruir lo que existe. Y creo que hay harto de caricatura en eso, en el sentido de que uno jamás puede destruir todo lo que hay. Uno siempre hace sobre lo que existe. Y ahí puede tomar una inclinación hacia un lado o cambiar los ejes, pero nunca se destruye. Aquí nadie viene a dinamitar nada para construir. No, eso es bien caricatura. Lo que queremos sí es cambiar el rumbo del país. ¿Qué diferencia este progresismo o esta mirada, si queremos, de lo que estamos proponiendo en el Frente Amplio? Es que, y a diferencia de lo que hace, por ejemplo, la nueva mayoría, es que hoy día no se trata de poner más reglas a un modelo que estamos viviendo. ¿Cómo resumo este modelo? Hoy día todos los espacios de nuestra vida están mercantilizados. Hoy día todo se entiende como una transacción monetaria. Tiene salud el que puede pagar la salud, tiene educación el que la puede pagar, el otro no, y así nos vamos definiendo en todos los aspectos de la vida. Esta es una situación que pasa casi exclusivamente en Chile. Son pocos los países que tienen un grado de mercantilización como esta. Yo creo que lo que nos diferencia con la nueva mayoría es que a Chile no solo le falta poner muchos fiscalizadores y superintendencias para tratar de mantener ciertas reglas, sino que girar a un modelo distinto. Cambiar esa regla. Cambiar esas reglas. Nosotros no creemos en un modelo donde todo se mercantiliza. Creemos que hay derechos que son universales, garantizados, y es una mejor manera de vivir. Queremos un país más feliz. Yo no sé si alguien puede decir que hoy día Chile realmente es feliz. Ahora, en ese mismo sentido, hablabas del tema de la mercantilización, de la educación, de la salud. Tu candidatura fue sustentada en un principio justamente por figuras como Boric y Jackson. Y además la última encuesta de IMAR también reveló que parte importante de las personas que te apoyan, lo vimos hoy día también previamente acá en la universidad, son jóvenes profesionales, jóvenes universitarios. ¿Cómo se armonizan, cómo se llega a acuerdo entre las demandas por la educación, lo mencionábamos también, todo lo que pasó en el año 2011 y que sigue pasando, con un país que tiene graves problemas, justamente como tú decías, el tema de la jubilación, que tiene graves problemas en la salud, donde como tú misma anunciaste hace un par de días atrás cuando diste a conocer tu programa en términos de reforma laboral, apenas uno de cada 10 trabajadores puede negociar colectivamente? ¿Por dónde se parte? Bueno, yo creo que hay que partir por muchos lados al mismo tiempo. Ahora, todo lo que proponemos, y cuando hablamos de un Chile distinto, no tiene que ver con algo que se vaya a hacer en un año, o en 6 meses, o que con un gobierno de 4 años, que son sumamente cortos, se puede terminar. Este es un diseño de una hoja de ruta donde uno empieza a cambiarle esta cara a Chile. No es todo de inmediato. Eso quiero poner énfasis, porque no existe esta figura de los cambios inmediatos, sino que ir avanzando en justicia social. Ahora, cuando hablamos de recursos, creo que los recursos se tienen que destinar de manera distinta. He escuchado muchas veces, específicamente desde Chile Vamos, que dicen, bueno, pero es que hay que elegir o educación superior o educación para la primera infancia. Pero ¿por qué vamos a competir entre dos áreas que necesitan mucho? ¿Por qué no mejor miramos lo que pasa con las Fuerzas Armadas o en pensiones, lo que gasta el Estado en mantener un sistema que es injusto para el resto de los chilenos como el que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros? Hoy día, y ahí quiero insistir en algo que nosotros proponemos, que es un Estado más robusto en ciertas circunstancias. Hoy día conocemos la última cifra de este fraude enorme en Carabineros, es de 17.000 millones de pesos que se robaron. Y uno dice, ¿pero cómo no hubo una fiscalización para enterarnos que había 17.000 millones menos en una institución como esa? Pero lo mismo que sucedió en los casos Penta, los casos, o sea, bueno, la larga lista que hemos visto en los últimos años. Y qué bueno años. que lo tomas. Me acuerdo que, pero perfecto, cuando fue el robo en el aeropuerto de una cantidad enorme de plata, ¿se acuerdan que iba el robo del siglo, que le llamaron y que fue más espectacular porque parecía de película? Eran 6.000 millones de pesos. Está ya el caso Penta y había una deuda de 6.000 millones de pesos en impuestos no pagados. Y eso nadie le dijo a eso, el robo del siglo también. Entonces, cuando hablamos de casi echar a competir educación con pensiones o salud con pensiones, no. Vamos a donde hay dinero hoy día en Chile. Vamos a recaudar mucho mejor. Vamos a una carga tributaria distinta.
terminemos de una vez con una serie de beneficios que le da servicio de impuestos a las grandes empresas a la hora de la recaudación de impuestos. Vamos a ver cuánto se gasta en repuestos de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué todavía existe ley reservada del cobre? Entonces, en vez de disputar los recursos entre los sectores que les falta recursos, vamos a disputarlos a los sectores donde hay recursos. ¿Cómo se compatibiliza eso con el crecimiento? Porque finalmente sin crecimiento es difícil tener más recaudación de impuestos, que fue lo que le pasó a Bachelet con el tema de la reforma tributaria, digamos. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ponerle más reglas a una empresa que no quiere tener más reglas y que sigue invirtiendo? Bueno, el rol del Estado tiene que ser varias cosas. El rol del Estado tiene que ser distinto, por eso nosotros creemos en una nueva constitución que deje atrás la subsidiariedad del Estado para que el Estado sea un Estado emprendedor también, que intencione inversión, que mueva la inversión. ¿Y eso no, cómo? Bueno, por ejemplo, haciendo alianzas con pequeñas y medianas empresas, trayendo tecnología, haciendo alianzas público-privadas con universidades regionales y una cantidad enorme de científicos que están haciendo tecnología y que hoy día nadie toma. Hay que poner mucho más plata fiscal en investigación y ciencia hoy día. Hoy día hay que darle valor agregado a lo que tenemos, porque el elástico de seguir exportando materias primas como nuestro único modelo de desarrollo ya no da más. Ya no da más. Entonces hay que empezar a pensar en una cosa distinta. Si no lo quiere hacer privado, bueno, en algún momento el Estado tiene que desatarse de manos e intencionar e incentivar esta inversión. Pero también quiero agregar algo más. ¿Qué entendemos hoy día por crecimiento? ¿El crecimiento es una carrera loca por utilidades? ¿O también podemos entender el crecimiento como una armonía entre utilidades y ganancia, buenos sueldos, diálogo con el medio ambiente, diálogo con la comunidad donde se instala ese gran proyecto? Eso también es crecimiento, y es un crecimiento mucho más armónico. No es un crecimiento de hambre para hoy, o sea, perdón, pan para hoy, hambre para mañana, como lo entendemos de las grandes plantaciones forestales que están en el sur y que vino un incendio y arrasó con todo porque no había casi división entre la ciudad o las pequeñas ciudades o las pequeñas comunas con las forestales, sino que estamos hablando de un país que se planifique de una manera mejor. Porque mi concepto de crecimiento, o el concepto de crecimiento que nosotros tomamos, es el de la economía del buen vivir, donde hay utilidades, por supuesto que hay utilidades, hay ganancia, hay empleo, pero hay empleos con un buen salario, hay una comunidad que se empodera con la industria y quiere la industria que tiene alrededor, y hay un diálogo con el medio ambiente porque la idea es proyectar este crecimiento para el futuro. Pongo un ejemplo, ¿qué sacamos con que en Viña se abran 20 farmacias más de las farmacias de las tres que tienen, de las tres grandes cadenas? Si vamos a esas, si se abren 20 farmacias, crece Viña. ¡Oh, creció! ¡Qué buena cifra de crece crecimiento! el PIB, digamos. Exactamente. Pero ¿a alguien le cambia la vida que haya 3 farmacias más de las cadenas? ¿O 20 farmacias más? A eso me refiero, con qué tipo de crecimiento queremos. Ahora, volviendo, tocabas un poco el tema de académico, con el cual tú también tienes una sensibilidad, porque también, bueno, tu padre, un gran académico, te quiero llevar de nuevo un poco a tu infancia, en esta familia, ¿verdad?, con mucha expectativa, una familia súper exigente intelectualmente, muy preparada, donde tú partes a Concepción y quedas embarazada a los 19 años. Y quiero irme quizás un poco, cerrando la entrevista, quizás un poco más en lo personal, ¿cómo se vive a los 19 años y hoy día discutiendo justamente una ley de aborto por las 3 causales? ¿Cómo se vive ese embarazo? ¿Cómo desde allí, desde esos 19 años, desde tu intervención, desde tu juventud, te afecta eso para hoy día poder quizás tratar con mucho más altura de miras y también con un conocimiento en carne propia la ley de aborto? Bueno, es feroz. Es feroz. Sobre todo estamos hablando de hace 26 años, en que el tema era muy... o sea, Chile sigue siendo una sociedad bien cerrada para ciertos temas todavía, pero creo que hoy día mucho menos que hace 26 años. Hoy día por lo menos se habla. Hoy día, antes era una situación así, pero tremenda, y además que fue como la bomba nuclear adentro de mi familia. Entonces, yo creo que por eso he tomado las banderas de la decisión de la mujer a la hora de la despenalización del aborto. Yo creo en una despenalización del aborto completa. Yo creo que es una decisión que solo puede tomar la mujer. Hoy día recién en Chile estamos discutiendo las 3 causales. Y con harto riesgo de que en este gobierno que se propuso eso no se cumpla. O sea, está en el Senado y hay muchas posibilidades de que se estire y pase para un próximo gobierno. Entonces, yo lo asumo y creo que asumo este activismo en este tema, porque yo tuve todos los beneficios de estar en una familia que pudo costear un embarazo en ese momento, que yo pude seguir estudiando, pero yo conozco lo que significa un embarazo en una temprana edad, en un país donde no hay educación sexual y donde sí se hacen abortos permanentemente, pero solo en una condición segura para el que lo puede pagar. Para una chiquilla de 19, de 18, en una condición vulnerable, quedar embarazada es
un antes y un después, y es la vida que se determina de alguna manera. Entonces, ahí yo quiero poner el foco, porque yo tuve todas las posibilidades de seguir estudiando, y un embarazo fue algo con lo que yo pude seguir viviendo sin problema, y pude desarrollar todas las potencialidades que tenía, porque hubo apoyo en ese momento. Pero creo que tengo que siempre sacar la voz por todas esas chiquillas en Chile que no tienen ni van a tener pronto ese apoyo. Y creo que es un deber. Y por eso yo soy activista en este tema y creo en la despenalización completa del aborto. ¿Qué pasa un poquito con esta Beatriz Sánchez política, que ya recibe críticas por anga y por mangas, digamos, entre otras cosas por haber sido periodista antes? Hubo quienes criticaron que hubieras usado esa plataforma para una supuesta campaña presidencial que venía desde antes. Pero además ha recibido ya críticas bien fuertes. O sea, me acuerdo el exministro Mañalit, que partió diciendo que la política no era para aficionados. ¿Cómo se conllevan esas críticas? Pienso también en Javiera Parada, que es súper acérrima Revolución Democrática y se manda el condoro, como se dice, choca con algo de trago en el cuerpo. ¿Cuán aséptico se puede ser en política? Porque finalmente somos seres humanos, digamos, y todos tienen alguna yaya en alguna parte. Te sacaron en algún momento hasta que tu hermana era directora del Banco de Seis. Claro, y salieron memes que decía exclusivo, Beatriz Sánchez no pagó la cuota en segundo básico. Sí. O sea, ya, ¿cuán aséptico se puede ser en política? No, a ver, yo creo que en política, sobre todo cuando se tiene un rol de autoridad pública, me refiero a los parlamentarios, a los presidentes, donde básicamente lo que asume este rol de autoridad es regular la vida de los otros, hay que ser impecable, porque se toma un estatus distinto. El regular la vida de los otros cambia los estándares con los cuales uno tiene que trabajar, porque yo le estoy poniendo la regla a los demás. Entonces, para mí eso es muy delicado. Creo sí que estamos además viviendo un momento muy, muy particular y que a lo mejor extrema toda la situación. Y es lo que hemos venido conociendo los últimos 2 o 3 años después de los casos de las platas políticas. O sea, hoy día nos enteramos de cosas tan feroces como que hay parlamentarios que tenían mesada y les mandaban por mail lo que tenían que poner en los proyectos de ley. Si de eso estamos hablando. O sea, eso es como lo peor en lo que podemos caer en un país como este. Entonces, después de conocer eso, claro que nos vamos hacia el otro lado. Por supuesto que se pide, pero una blancura total. O sea, casi que sea alguien que venga de otro planeta, digamos. Sí, que nunca haya conocido a nadie, que nunca... Sí, claro, lo que es imposible, porque somos todos humanos, yo voy a cometer muchos errores. El tema también es reconocer errores, porque en Chile nadie reconoce que se equivoca. Pero creo que estamos viviendo ese momento del péndulo, de pasar de una situación que además no creíamos que era así y que era totalmente así, a la otra que uno espera de los líderes, una cuestión muy inmaculada. Pero entonces yo creo que eso vamos a ir trabajando con eso. Vamos. Pero lo que sí es importante es que cuando tú tomas un lugar y lo haces por elección propia, o sea, uno por elección de uno llega a ser una precandidata presidencial o un parlamentario o parlamentaria, bueno, uno entiende que está regulando la vida de los otros. Investidura obliga, podríamos decir. Entonces eso a uno le pone un margen distinto. Yo no digo, un margen absoluto de que todo tiene que ser perfecto, pero sí hay un margen particular. Beatriz, el tiempo pasa volando y siempre nos pasa lo mismo y podríamos, ¿verdad? 3 periodistas además juntas es como más difícil, sí, ¿verdad? Pero queremos agradecer infinitamente el que nos haya acompañado, justamente, ¿verdad, Karen? Para abrir este ciclo de esta nueva temporada de Región F, y vamos a seguir de cerca entonces lo que pase con esta, por ahora, precandidatura, ¿verdad, Karen? Muchas gracias también por acompañarnos. No alcancé a preguntar si estás segura que llegas a segunda vuelta. Estoy segura que llego a segunda vuelta. Pero no había alcanzado, así que eso lo cortamos, ¿no? No, estamos bien. Bueno, despedimos entonces el programa y seguimos entonces la invitación para encontrarnos en un próximo capítulo, una próxima edición de acá de Región F. Que estén muy bien.